José, suelta el cuchillo. Tranquilo, amigo. No pasa nada. ¿Quieres que nos salgamos? José, pero primero suelta el cuchillo, por favor, José. Nada más queremos que estén bien y ya nos vamos. José. No, pero siempre y cuando tú nos autorices, José. José. José, tranquilo. Venimos. Siempre y cuando tú nos autorices, José, lo hacemos. ¿Se van a retirar o qué? Si tú dices, pero ¿y tu no familia? estás de acuerdo de lo que te dice ¿Está la bien? licenciada, nos retiramos. No estamos aquí. Tú nos abriste, José. Tú tranquilo. Bueno, yo ya les dije, retírense por favor. Pero ¿y tu familia? ¿Dónde está tu esposa? Ya les dije que se fue. ¿Hace cuánto tiempo se fue, José? El día 2. ¿2 de este año? ¿2 de enero? Deja el cuchillo, amigo. Pues retírense por favor. Nosotros no Me estamos siento amenazado amenazando. con tantas armas. No. Vamos armando. No. Tú fuiste compañero de nosotros, ¿no? ¿Y luego qué? Por eso sabes muy bien que no debemos de actuar contra un compañero. No. Por eso se viene del Yo hogar. no soy compañero, yo soy civil. Eso no Bueno, importa. Nosotros no estamos aquí para agredirte ni nada. Si tiene... Nada más queremos saber que esté bien la chica y la familia, hijo, ya. Ya nada más con eso nos retiramos. Nada más lo que queremos saber es constatar eso. Y ya nos ¿O qué retiramos. está pasando? Nada. Todavía... Van a pasar, pasen, a ver. Y si no, por favor, se pueden retirar. Pero José... En enero de 2018, en un domicilio de un municipio del Estado de México, las autoridades descubrieron un crimen que dejó a todos helados. Las investigaciones oficiales determinaron que un hombre le había quitado la vida a su esposa y a sus 2 hijas, y según los rumores llegó a consumir partes de sus cuerpos, hechos que pasaron inadvertidos hasta que los olores y señales de un incendio motivaron la intervención policial. El caso generó atención nacional por la naturaleza extrema de los crímenes y por las fallas en la detección temprana de estas conductas dentro de un entorno familiar aparentemente normal. Antes de empezar con el vídeo, queremos contarte que en este canal tenemos un podcast llamado Historias Criminales, donde analizamos casos reales, crímenes que marcaron época y las historias más oscuras del True Crime. Te dejamos el enlace en la descripción para que vayas y lo escuches. Hola, soy Pedro y estás en La Voz del Crimen. Antes de empezar con el vídeo, me encantaría saber desde dónde me estás viendo, así que déjame tu comentario. Tampoco olvides darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas historias criminales reales que nos impactan a todos. Y ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. La noche del 7 de enero de 2018. La calma habitual de la comunidad Bosques de los Cipreses, en la unidad habitacional Héroes de Tecámac, en el Estado de México, se rompió de manera abrupta. Los habitantes del vecindario comenzaron a escuchar unos gritos desgarradores que llenaban el aire nocturno. Al asomarse para averiguar qué estaba ocurriendo, se sorprendieron al ver que de una de las casas salía un denso humo y comenzaban a verse destellos de fuego. Alarmados, los residentes llamaron inmediatamente al número de emergencias, informando que uno de sus vecinos parecía estar quemando ropa dentro de su vivienda. Además, mencionaron un detalle que en principio parecía irrelevante, pero que pronto tomaría un giro siniestro. Durante los últimos días, el barrio había sido invadido por un olor desagradable y penetrante que provenía precisamente de esa casa. El hombre en cuestión era José de Jesús López Bautista, un ex policía que vivía en ese domicilio junto a su esposa y sus 2 hijas pequeñas. Para sorpresa de los oficiales, la llamada de los vecinos coincidió con la denuncia reciente de desaparición interpuesta por la familia de Esther Alicia Castro Luzanilla, una mujer de 36 años, y sus hijas Alessandra, de 5 años, y Lorena, de tan solo 1 año y 4 meses. Los familiares informaron que no sabían nada de ellas desde la noche de Año Nuevo. Ante la gravedad de los hechos y la posible relación entre ambos sucesos, la Policía Municipal de Tecámac actuó rápidamente y se dirigió al lugar de los hechos sin sospechar lo terrible que encontrarían. Cuando los oficiales llegaron a la vivienda de José,
se encontraron con un hombre visiblemente alterado y fuera de control. José, quien se encontraba empuñando un objeto afilado, se mostró reacio a dejar que los agentes ingresaran a su casa. José, suelta el cuchillo. Tranquilo, amigo. No pasa nada. ¿Quieres que nos salgamos? Haga lo que tengan que hacer. José, pero primero suelta el cuchillo, por favor, José. Nada más queremos que estén bien y ya nos vamos. José, Hagan lo que tengan que hacer. No, pero siempre y cuando tú nos autorices, José. José, Somos que José, tranquilo. Siempre y Venimos. cuando tú nos autorices, José, lo hacemos. ¿Se van a retirar o qué? Si tú Pero- dices, pero ¿y tu no estás familia? de acuerdo de lo que te dice ¿Está la bien? licenciada, nos retiramos. No estamos aquí. Tú nos abriste, José. Tú tranquilo. Bueno, yo ya les dije, retírense por favor. Pero ¿y tu familia? ¿Dónde está tu esposa? Ya les dije que se fue. ¿Hace cuánto tiempo se fue, José? El día 2. ¿2 de este año? ¿2 de enero? Deja el cuchillo, amigo. Pues retírense por favor. Nosotros no Me estamos siento amenazado amenazando. con tantas armas. No. Vamos armando. Tú fuiste compañero de nosotros, ¿no? ¿Y luego qué? Por eso sabes muy bien que no debemos de actuar contra un compañero. Por eso No. se viene del Yo hogar. no soy compañero, yo soy civil. Eso no Bueno, importa. Nosotros no estamos aquí para agredirte ni nada. Si tiene... Nada más queremos saber que esté bien la chica y la familia, hijo, ya. Ya nada más con eso nos retiramos. Nada más lo que queremos saber es constatar eso. Y ya nos ¿O qué retiramos. está pasando? Nada. Todavía... Van a pasar, pasen, a ver. Y si no, por favor, se pueden retirar. Para que no se... Pero, José... Como se ve en el video, a medida que los policías intentaban calmarlo y convencerlo de soltar el arma, José se mantenía firme en su negativa, insistiendo en que se retiraran. Cuando le preguntaron por su esposa e hijas, él respondió que se habían ido desde el 2 de enero, mientras se acercaba de manera desafiante hacia los oficiales. Después de varios minutos de tensión y de una conversación captada en las cámaras de los policías, José finalmente cedió y les permitió entrar a la casa. Los agentes lograron someter a José y desarmarlo, permitiendo que los bomberos ingresaran para sofocar las llamas que aún persistían. Una vez extinguido el fuego, los bomberos descubrieron una escena horrenda en la habitación principal. Allí, sobre la cama matrimonial, yacían los cuerpos de una mujer y 2 niñas, horriblemente mutilados y parcialmente quemados. Fuera de la vivienda, José confesó con total frialdad que él había sido el responsable de asesinar a su esposa e hijas. Luego de que José hizo su espantosa confesión, los oficiales procedieron a asegurar el lugar mientras aguardaban la llegada de los peritos forenses. Los especialistas comenzaron a trabajar en la recolección de pruebas y a documentar todo con fotografías, mientras que los cuerpos de Esther y las 2 niñas fueron trasladados al servicio médico forense para realizar las autopsias necesarias. Aunque al principio no se ofrecieron detalles específicos sobre las circunstancias del crimen, empezaron a filtrarse versiones no oficiales a través de los medios de comunicación y las redes sociales, que describían las espantosas mutilaciones sufridas por las víctimas. Según algunos reportes, el cuerpo de Esther había sido severamente mutilado, con la cabeza separada del tronco y al menos 16 puñaladas visibles. Además, se informó que las manos de las niñas habían sido cortadas y que les faltaban varios órganos, los cuales, supuestamente, fueron encontrados en envases plásticos cubiertos con cal y jabón. Uno de los rumores más escalofriantes indicaba que los 3 cuerpos habían sido despojados de sus ojos, aunque las autoridades no confirmaron ninguna de estas versiones. A pesar de la falta de confirmación oficial, la circulación de estos aterradores detalles en los medios provocó una creciente indignación entre los ciudadanos. José, tras ser detenido, no mostró signos de remordimiento. Durante la investigación, los agentes descubrieron que él estaba plenamente consciente de sus actos y se mantenía frío e indiferente al explicar lo sucedido. Aunque las autoridades no confirmaron todos los detalles de su relato, José confesó que había matado a su esposa e hijas en un ataque brutal. Aseguró que no solo las había asesinado, sino que también había mutilado sus cuerpos de forma macabra,
incluso afirmando sin emoción que había comido partes de las víctimas, como las manos y algunos órganos. Aunque esta versión no fue confirmada por las autoridades, su confesión fue clara en cuanto a su culpabilidad. El caso rápidamente llamó la atención de los medios de comunicación, quienes comenzaron a difundir el inquietante video de su detención. A partir de ese momento, José fue apodado en los medios como el caníbal de Tecámac. Durante su traslado al Ministerio Público de Ecatepec, las autoridades iniciaron una investigación formal en su contra por el triple asesinato, mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado de México evaluaba si el crimen debía ser procesado como femicidio. Los peritos recogieron evidencia crucial en la escena del crimen y se llevaron los cuerpos al forense para determinar las causas exactas de la muerte de las víctimas. Los forenses continuaron con sus análisis, realizando las autopsias para determinar las causas exactas de la muerte de Esther y las dos niñas. Los resultados mostraron que las 3 víctimas habían muerto a causa de heridas por arma blanca y asfixia. Varios vecinos comentaron que José era un hombre muy celoso y agresivo, y que su adicción era bien conocida por todos, al punto de que fue echado de la policía debido a este problema. Antes de seguir, una pausa rápida. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete y deja tu me gusta. De esta forma me ayudas mucho a poder seguir trayéndote más casos como este. Ahora sí, continuamos. José, en el momento de los crímenes, tenía 34 años y había nacido en el Estado de México, mientras que Esther, su esposa, tenía 36 años y era originaria de Cocorit, Sinaloa. En 2010, Esther decidió mudarse a Tecámac para formar una familia con José, y juntos tuvieron a sus 2 hijas, Alessandra y Lorena. Sin embargo, la vida familiar comenzó a tornarse complicada debido al temperamento explosivo de José, agravado por su adicción a las drogas. José había sido agente de la Policía Federal y estaba asignado a la zona del Periférico Oriente. Sin embargo, su carrera policial llegó a su fin poco antes del asesinato, cuando fue expulsado debido a su historial de adicción y su comportamiento errático. La situación en su hogar empeoró tras su despido, y los episodios de violencia doméstica se hicieron cada vez más frecuentes. La relación con Esther se volvió insostenible, y ella consideraba la posibilidad de dejarlo. En un intento de salvar su matrimonio, José afirmó que estaba tomando medidas para controlar sus vicios y su temperamento, pero su comportamiento seguía siendo impredecible. El 31 de diciembre de 2017, José se fue a un supuesto retiro espiritual en Tlaxcala, mientras Esther y las niñas pasaban las festividades de Año Nuevo con la familia de él. Cuando José regresó en la noche de Año Nuevo para recoger a su familia, no volvió como el hombre renovado que había prometido ser, sino que se mostró aún más agresivo de lo habitual. Según algunos testimonios, entre él y Esther hubo una discusión intensa, lo que provocó que José abandonara la reunión familiar con su esposa e hijas. Aunque su madre le rogó que dejara que las niñas se quedaran con ellos por la noche, José se negó y se marchó sin dar más explicaciones. La noche del 1 de enero de 2018, tras regresar de la reunión familiar, José y Esther continuaron discutiendo en su hogar. Bajo los efectos de alguna sustancia, la situación se tornó cada vez más violenta. José atacó a Esther, primero asfixiándola y luego golpeándola con un objeto afilado, provocando que su cabeza se separara del cuerpo. Pero el horror no terminó ahí. Tras asesinar a su esposa, José fue a por sus 2 pequeñas hijas, Alessandra, de 5 años, y Lorena, de apenas 1 año y 4 meses. Las asfixió tapándoles la boca y la nariz, dejando que sus vidas se apagaran de forma cruel e inhumana. Después de cometer los asesinatos, José no se conformó con haber acabado con las vidas de su familia. Lleno de una violencia indescriptible, procedió a mutilar los cuerpos, cortando las extremidades y extrayendo varios órganos. Según algunas versiones no confirmadas, comenzó a consumir partes de los cuerpos, como las extremidades, mientras permanecía en la casa con los cadáveres durante los siguientes 7 días. La descomposición de los cuerpos comenzó a notarse, pero José intentó cubrir el olor con cal, cloro y ropa. Para evitar que alguien sospechara, en un intento desesperado por encubrir sus actos, decidió prender fuego a los restos.
Con el paso de los días, la familia de José empezó a notar su extraño comportamiento y la desaparición de Esther y las niñas. Su madre, preocupada, intentó comunicarse con él para saber qué había ocurrido, pero José se mostró evasivo y no respondió a sus llamadas. Finalmente, cuando pudo hablar con él, José insistió en que su esposa e hijas lo habían dejado, pero no dio más detalles ni ofreció explicaciones claras. Preocupada por la situación, la madre de José contactó a los familiares de Esther para informarles que no había podido comunicarse con ella, lo que generó una creciente inquietud. Al darse cuenta de la gravedad del asunto, los familiares de Esther intentaron sin éxito contactar a la mujer. Días después, los vecinos alertaron a la policía debido al comportamiento cada vez más extraño de José y al incendio que había comenzado en su casa. Cuando los oficiales llegaron al lugar, descubrieron que el incendio era un intento de José por borrar las huellas de sus crímenes. Aunque algunos rumores indicaron que José se había herido a sí mismo con el cuchillo que llevaba en las manos, las heridas no fueron lo suficientemente graves como para comprometer su vida. Tras ser detenido, José fue trasladado al centro penitenciario y de reinserción social de Ecatepec, donde enfrentó cargos por el triple asesinato de su esposa e hijas. A lo largo de la investigación, se detalló minuciosamente la adicción de José a las drogas ilegales, así como su historial de problemas psicológicos y la falta de seguimiento adecuado después de su separación de la Policía Federal. Mientras José era investigado como el principal sospechoso de los crímenes de femicidio y homicidio calificado, tanto los familiares de las víctimas como los ciudadanos, profundamente afectados, exigían justicia. En paralelo, los medios de comunicación comenzaron a difundir diversas versiones sobre los perturbadores sucesos ocurridos en la casa de la colonia Los Héroes Tecámac. Luego, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se encargó de los peritajes, confirmando que las muertes de las víctimas fueron provocadas por heridas de arma blanca y asfixia, además de revelar que los cuerpos habían sido mutilados y que José había intentado ocultar los restos. Al ser confrontado con los resultados de las pruebas y los testimonios de familiares y vecinos que lo implicaban, José finalmente admitió haber cometido el triple asesinato, relatando que todo sucedió la noche del 1 de enero de 2018. No obstante, inicialmente negó haber tenido la intención de quemar los cuerpos. De acuerdo con los informes policiales, José había intentado incendiar toda la casa para destruir los cuerpos por completo. Después de cometer el brutal crimen, los cuerpos de Esther, Alessandra y Lorena fueron repatriados a Cocorit, Sinaloa, donde finalmente fueron enterrados por sus seres queridos. Para muchos, el regreso de las víctimas en esas horribles condiciones simbolizaba el final de una vida de sufrimiento a causa de vivir con una persona marcada por sus adicciones y su violencia. El caso fue llevado ante los tribunales y el proceso judicial contra José se desarrolló durante 10 meses. Finalmente, el 28 de noviembre de 2018, una jueza lo declaró culpable, basándose en al menos 20 testimonios y pruebas periciales. Tras escuchar el veredicto, José no emitió ningún comentario. El 7 de diciembre de 2018 se celebró la audiencia para dictar la sentencia, y José fue condenado a prisión vitalicia, lo que equivale a cadena perpetua, sin derecho a libertad condicional. Además, el tribunal le impuso una multa de 441.800 pesos mexicanos y la obligación de pagar 1.330.701 pesos como reparación del daño a la familia de Esther Alicia Castro Luzanilla, como una manera de intentar compensar el dolor que les causó con sus actos. Como parte de la sentencia, también se suspendieron sus derechos civiles y políticos. De acuerdo con fuentes locales, este tipo de medida busca garantizar que personas condenadas por crímenes tan atroces no puedan reincorporarse a la vida pública ni ejercer los derechos que les fueron arrebatados a sus víctimas. Tras conocerse la sentencia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México celebró la condena, destacando que era la segunda sentencia de prisión vitalicia por femicidio obtenida en 2018, lo que refleja el compromiso de las autoridades con la lucha contra este flagelo social. El representante del Ministerio Público subrayó la premeditación y la crueldad del crimen
y destacó que la decisión judicial no solo era un castigo ejemplar para José, sino también un mensaje claro de intolerancia hacia la violencia de género y los femicidios en México. José fue trasladado al penal de Chiconautla, donde cumplirá su condena. Hasta octubre de 2025 no ha habido información adicional sobre apelaciones o traslados a otros centros penitenciarios. La brutalidad de este triple asesinato y el hecho de que el perpetrador fuera un exagente de la ley, mientras que las víctimas eran su esposa e hijas inocentes, generó una gran indignación en todo México. Además de la condena por violencia de género, la ciudadanía cuestionó cómo una persona con antecedentes de adicción como José logró superar los exámenes de confianza psicológicos, toxicológicos y poligráficos necesarios para ingresar a la Policía Federal. Algunos expertos calificaron el sistema de evaluación como ineficaz y propenso a la corrupción, mencionando que menos del 7% de los policías estatales aprueban estas evaluaciones. También señalaron los riesgos de infiltración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad y discutieron la necesidad de mejorar la profesionalización de la policía, los bajos salarios y el seguimiento adecuado a los exagentes con antecedentes de salud mental y violencia intrafamiliar. Este caso, tan perturbador como estremecedor, nos deja una enseñanza crucial sobre los peligros ocultos tras las fachadas de las personas que menos esperamos. La violencia, alimentada por las adicciones y la desesperación, puede convertirse en un monstruo que devora todo a su paso, llevándose vidas inocentes en el camino. El sufrimiento de Esther y sus pequeñas hijas no debe ser olvidado, pues es un recordatorio de la necesidad urgente de estar atentos a las señales de abuso y maltrato, y de luchar contra la indiferencia social. Que este trágico relato nos impulse a ser más conscientes, a brindar apoyo y a exigir justicia cuando sea necesario. Gracias por acompañarme en este relato. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntame desde dónde me sigues. Si te interesa conocer más historias criminales reales y sus lecciones, no dudes en acompañarme en el siguiente relato.